Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a su canal Quimimundo. El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos inaugurando una nueva sección. Esta sección se conoce como Historias en la Química, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar en esta sección? En esta sección poco a poco iremos subiendo distintos videos acerca de cuál ha sido el desarrollo de la química como una disciplina a través del tiempo, y acerca de cómo ciertas concepciones que también nosotros teníamos acerca de la química han ido cambiando, ¿sale? También veremos cómo es que se hacían ciertas cosas en la antigüedad y cómo es que se hacen ahora. En el episodio de hoy hablaremos acerca del colorante azul de Prusia. Este colorante es muy importante debido a que se trató del primer colorante azul sintético de la historia moderna. Ojo, no el primero, porque este título ya se lo lleva el azul egipcio, ¿sale? Pero sí el primer colorante sintético de la era moderna. ¿Quieres conocer un poco más? Te invito a que te suscribas y a que te quedas conmigo aquí en Quimimundo, tu espacio, tu canal. Cerca de ti. Muchas gracias. Pues muy bien, vamos a hablar acerca del azul de Prusia. ¿Qué es el azul de Prusia? El azul de Prusia es un compuesto que recibe diversos nombres. Azul de Turnbull, azul de Milori, azul de París, etc. Pero ¿qué es químicamente el azul de Prusia y por qué es tan importante? Vamos a empezar contestando la primera pregunta. ¿Qué es químicamente? El azul de Prusia tiene esta fórmula que puedes ver aquí. Químicamente se llama hexacianoferrato 2 de hierro 3. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? ¿No? Este nombre parece muy complejo en realidad, ¿no? Pero no lo es. Poco a poco iremos viendo cuáles son las reglas para nombrar a los compuestos. Químicamente, ¿de qué se trata? Químicamente esto es un compuesto de coordinación. Vamos a ver más adelante en otros videos que los compuestos de coordinación, así en palabras sencillas, se trata de compuestos en los cuales nosotros tenemos un átomo metálico en el centro y alrededor de él vamos a tener distintas especies químicas que donan electrones hacia ese átomo para formar el enlace. Muy bien, ahora a responder la segunda pregunta. ¿Por qué fue tan importante el azul de Prusia? En la antigüedad trabajar con este pigmento resultaba costoso. ¿Por qué? Porque las fuentes naturales de color azul solamente se obtenían en lugares muy específicos, entonces tanto la extracción como el proceso de transporte resultaban muy costosos. Entonces, en un principio, el azul de Prusia nos abrió hacia un panorama en el cual nosotros podíamos, a partir de sustancias químicas comunes, sintetizar algún producto de interés como el colorante, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cómo fue que este compuesto se logró sintetizar? De hecho, esto se trató de una serendipia. ¿Qué es una serendipia? Serendipia es una palabra que describe aquellos descubrimientos que surgen de manera accidental. Resulta que todo comenzó en el año de 1704, cuando el fabricante de pinturas y pigmentos Heinrich Diesbach se encontraba trabajando en su taller con la intención de preparar una laca carmesí. Sin embargo, en su proceso de preparación, él necesitaba una sustancia que se conoce comúnmente como potasa o hidróxido de potasio. Revisando sus cosas, él se dio cuenta que carecía de esta sustancia. Entonces se le ocurrió ir con un afamado alquimista de aquel tiempo, que de hecho vivía en el castillo Frankenstein. Su nombre era Johann Conrad Dippel. Este alquimista había adquirido notoriedad en el año 1700, hace algunos años atrás, debido a que él comercializaba un producto que se conocía como aceite animal. ¿Qué era el aceite animal? El aceite animal era un preparado que en esos tiempos se creía que era beneficioso para la salud, que contenía sangre, vísceras y distintos desechos de animales. Todo eso se calentaba, se ponía en una mezcla y se obtenía un aceite
con un color y un olor bastante desagradable. Sin embargo, él lo vendía como una medicina maravillosa. Entonces, imagínense, va a Diesbach a su taller, adquiere la potasa, quiere hacer su laca carmesí y de repente descubre que, oh Dios, el color que él obtuvo no se trataba de rojo, no, ni naranja, ni verde. Obtuvo ni más ni menos que un color azul. Entonces, ¿cómo era esto posible, no? Como les mencioné, Conrad Dippel trabajaba con su aceite animal. Entonces, lo más probable fue que la muestra de potasa que él le dio a Diesbach se encontraba contaminada. ¿Contaminada de qué? Se podrán preguntar. En la actualidad sabemos que esta mezcla de aceite animal era rico en componentes nitrogenados, como pirroles y distintos alcanos con la funcionalidad cianuro, los cuales se conocen como nitrilos. Este es el ion cianuro, ¿sale? El ion cianuro, como ustedes recordarán, se encuentra presente en la fórmula del azul de Prusia. Entonces, de alguna manera, con el hierro presente en la hemoglobina de la sangre de los animales, se pudo formar este ion ferrocianuro, ¿sale? Que pudo reaccionar con el hierro para formar el azul de Prusia. Y bien, ustedes dirán, pues esto fue una gran revolución, entonces inmediatamente se le sacó valor comercial. No fue así del todo, ¿sale? Pasaron 20 años todavía para que la receta a partir de la síntesis orgánica del azul de Prusia se conociera. ¿De qué estamos hablando? Que todavía 20 años después se utilizaban desechos orgánicos de animales para producir el azul de Prusia. De hecho, hay un método que se conoce como el método de sangre de buey, en el que hierven ciertas menudencias de ese animal junto con su sangre para poder obtener los precursores para la síntesis del azul de Prusia. Como se imaginarán ustedes, pues esto resultaba bastante incómodo, bastante molesto, estar trabajando con sustancias fétidas por naturaleza y de fuentes orgánicas, ¿no? Por lo que se buscaba obtener el azul de Prusia a partir de materiales inorgánicos. De hecho, la respuesta a esta síntesis inorgánica llegó hasta el año 1782, donde el químico alemán Carl Wilhelm Scheele se encontraba trabajando con el famoso ácido prúsico. Este ácido nosotros lo conocemos en la actualidad como ácido cianhídrico, el cual es bastante tóxico. Scheele lo sintetizó mediante el calentamiento de azul de Prusia en presencia de ácido sulfúrico, y debemos decir que fue bastante afortunado en no perecer en dicho intento, debido a la toxicidad de este compuesto. Más adelante, en 1814, Joseph Gay-Lussac logró sintetizar el dicianógeno. El dicianógeno es el compuesto padre que nos permite tener al ion cianuro en forma libre. Esta es su fórmula. De esta forma quedaba claro que era posible obtener el ion cianuro a partir de fuentes inorgánicas que resultaban más convenientes que las fuentes orgánicas. Una de las características de este ion cianuro es que es bastante tóxico. Varios de los compuestos de cianuro, por ejemplo cianuro de potasio o el ácido cianhídrico, son compuestos bastante tóxicos. En el caso del azul de Prusia, este se encuentra tan fijamente unido al hierro, ¿sale?, que prácticamente la cantidad de cianuro libre que puede obtenerse a partir del azul de Prusia es muy pequeña, ¿sale?, lo cual lo hace un compuesto totalmente inofensivo. De hecho, el nombre cianuro proviene del griego cianos, que significa azul. Esto a pesar de que la mayoría de los compuestos de cianuro se trata de sales incoloras. Fue tan grande el impacto del azul de Prusia en ese momento que incluso se bautizó así el nombre del ion cianuro. Químicamente podemos diferenciar dos tipos de azules de Prusia. El primero, denominado azul de Prusia insoluble, corresponde al compuesto de coordinación donde solo tenemos al hierro 2
como catión en la estructura. El segundo de ellos es el compuesto llamado azul de Prusia soluble. En este sentido, no nos dejemos ignorar por el término soluble. Ambos son bastante insolubles en agua debido a que no forman soluciones verdaderas. Vamos a ver más adelante qué es una solución verdadera y cuáles son los requisitos para hablar de ello. En vez de formar soluciones, el azul de Prusia va a formar dispersiones muy finas llamadas soles. ¿Qué es un sol? Es un sólido de tamaño de partícula muy fino que se encuentra disperso en un disolvente, en este caso agua. Una de las características químicas más relevantes y quizá un poco insospechadas del azul de Prusia es su baja densidad, que es solamente de 1.8 gramos por centímetro cúbico. ¿A qué se debe esto? Si nosotros sabemos que los compuestos de hierro poseen densidades más grandes que este valor. Esto se debe a la estructura interna del azul de Prusia, en la cual nosotros vamos a tener mucho espacio libre. Es por eso que la densidad de este material disminuye. Entonces vamos a tener una serie de canales y conductos al interior de la estructura cristalina del azul de Prusia que le dan propiedades muy interesantes, entre ellas la capacidad de alojar iones grandes en su interior. ¿Y a qué se debe el color del azul de Prusia? El azul de Prusia, como recordarás en su estructura, se trata de un compuesto que contiene metales con valencia mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener hierro 2 y hierro 3. El color azul se debe específicamente a la transición electrónica a 680 nanómetros desde hierro 2 a hierro 3. ¿Qué? ¿Qué es eso? La luz como tal posee energía y acuérdense que los átomos tienen electrones. Entonces, esa energía puede hacer que un electrón salte de un átomo hacia otro. Como respuesta, el electrón puede emitir o absorber luz de esa frecuencia. Entonces es por eso que nosotros vemos al color azul de Prusia como azul, valga la redundancia. De esta forma, el azul de Prusia es un ejemplo de un material que se conoce como electrocrómico. ¿Qué es el electrocromismo en química? El electrocromismo es un fenómeno mediante el cual un material puede cambiar su color dependiendo del estado de oxidación en el que se encuentre. ¿Qué significa esto? Esa es la fórmula del azul de Prusia. Inicialmente tenemos el hierro complejado con cianuro en estado de oxidación 3 y el hierro fuera de esa esfera de coordinación en estado de oxidación 2. De tal forma que yo puedo oxidarlo para convertirlo de azul de Prusia hacia amarillo de Prusia. En este caso podemos ver que ambos hierros se encuentran en estado de oxidación 3. Por ende, la absorción que se daba a 680 nanómetros ya no va a ser la misma y el color del compuesto ya no será azul. También es posible reducir el azul de Prusia hacia el denominado blanco de Berlín, donde nosotros tenemos, como se puede ver en la fórmula, ambos hierros en estado de oxidación 2. Obviamente, como su nombre lo dice, este compuesto es incoloro. Uno de estos iones es el ion talio. El ion talio durante el siglo pasado, en ciertos regímenes autoritarios, fue utilizado como un veneno muy efectivo, debido a que los síntomas de envenenamiento por talio se podían confundir con otras enfermedades como la epilepsia. De esta manera se podía suministrar a los enemigos del régimen distintas cantidades de ion talio para envenenarlos. Sin embargo, a pesar de que este envenenamiento era muy sutil, la alopecia que se presentaba en alguno de los casos delataba que se había envenenado a alguien con talio. Y bueno, en este punto me dirás, ¿qué tiene que ver el talio con el azul de Prusia? Pues que resulta que el azul de Prusia puede suministrarse como antídoto, debido a que, como mencionamos, la estructura hueca del azul de Prusia puede permitir que esos iones talio se metan en su interior. El azul de Prusia químicamente no resulta tóxico para el organismo y así como lo ingieres lo puedes desechar.
¿vale? De tal forma que el azul de Prusia, al entrar en contacto con el talio, permite introducirlo en esta red de canales y conductos y desecharlo del cuerpo de manera segura. Entonces se usaba como antídoto. Y no solamente para talio, sino que también se ocupaba contra cesio. Y bueno, ¿qué es el cesio? El cesio es un metal alcalino bastante pesado, bastante grande, que como tal no es un problema de salud o medioambiental. Sin embargo, el radioisótopo cesio 137, producto del decaimiento por fisión nuclear en algunos reactores, sí es un producto muy peligroso. Este radioisótopo de cesio 137 tiene una vida media de 30 días y puede permanecer en el cuerpo hasta 110. Pero tú dirás, ¿cuál es el problema con el cesio 137 si yo no estoy en contacto con él o yo no trabajo para ninguna fuente nuclear? Resulta que durante el desastre de 1986 de Chernobyl, desastre muy famoso, se liberó una nube de componentes radioactivos, entre los cuales se encontraba el cesio 137. El problema con el cesio 137 es que podía ser depositado en los pastizales y los animales como las ovejas podían comer esos pastizales y ingerir grandes cantidades de cesio 137, que resultaba no solamente perjudicial para ellos, sino para todo el ciclo de la cadena alimentaria, porque también la carne de los animales se encontraba con grandes concentraciones de cesio 137. De hecho, en 1992 se descubrió que las manadas de renos que migran en Noruega se encontraban expuestos a grandes cantidades de cesio 37 por su alimentación, que se basaba en líquenes y hongos de la región que se encontraban seriamente contaminados por este material, por lo cual se les ocurrió poner como solución en las rocas de la mer de estos animales pequeñas cantidades de azul de Prusia para que el cesio pudiera introducirse en dichos espacios de la red cristalina y tratarlo de esta manera como antídoto. Pero bueno, regresemos al punto inicial de cuál se trataba este video, que era la importancia del azul de Prusia en el mundo de las artes. Entonces, el descubrimiento hecho por Diesbach, como les mencioné, abría la puerta hacia un nuevo horizonte, debido a que el color azul era muy costoso. De hecho, se consideraba como el color de la realeza, por lo difícil que era encontrarlo y trabajar con él. ¿De dónde venía el color azul? ¿Existían opciones? Sí, por supuesto. Existía el índigo, que se obtenía de diversas plantas. Sin embargo, el color azul obtenido de esta manera era muy proclive a decaer. También existían otros materiales como la azurita o el lápiz lazuli. Sin embargo, en el caso de este último, únicamente era posible obtenerlo en minas de Afganistán. Entonces imagínense en esos tiempos lo difícil que era el traslado de ese material, su procesamiento y transportación. Entonces todos estos factores hacían que el color azul fuera un color bastante caro. Sin embargo, no hay que alegrarnos todavía. Porque el azul de Prusia como pigmento presentaba algunas desventajas. La primera de ellas era la incompatibilidad entre el azul de Prusia, y algunas sustancias básicas, más bien todas las sustancias básicas. ¿Por qué? Porque el azul de Prusia se podía hidrolizar de acuerdo a esta reacción y con ello perder la coloración azul. De esta manera no era posible ocupar el azul de Prusia en pinturas al fresco donde se ocupaba lima como componente básico de las mismas. Otra de las desventajas del azul de Prusia al utilizarlo como pigmento era su fotosensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? La fotosensibilidad se refiere a que hay algunos compuestos que pueden degradarse en presencia de la luz. Entonces imagínense que tuvieran una pintura expuesta al sol y de repente, ups, ¿qué pasó con el color?
Sin embargo, el azul de Prusia marcó el inicio hacia la síntesis de otros materiales o de otros colorantes y pigmentos que resultaran más satisfactorios para la pintura. Por último, quisiera hablar de los cianotipos o de la cianotipia en general. ¿Qué es la cianotipia? La cianotipia viene siendo el ancestro de la fotografía, ya no puedo decir moderna, porque en la actualidad contamos con medios digitales, pero sí de la fotografía que gente como yo y quizás sus padres, si ustedes son muy jóvenes, conocieron, la fotografía en papel, a eso me refiero. Este fenómeno fue descrito o descubierto por John Herschel. De hecho, John Herschel fue el hijo del astrónomo William Herschel, el descubridor del planeta Urano, quien se encontraba trabajando con diversos pigmentos de plantas de su jardín, cuando él observó que estos pigmentos podían ser blanqueados en hojas de papel por la acción directa de la luz solar. De esta manera, él inventó un método de exposición, o más que él inventarlo, él se encontraba trabajando en un método de exposición llamado positivo, con la cual él podría, con esas variaciones de luz, reproducir imágenes, siendo francamente esto el antecedente de la fotografía. Sin embargo, el problema con estos pigmentos de plantas es que los tiempos de exposición a la luz solar para blanquear eran demasiado grandes. De hecho, este problema se solucionó más adelante cuando Alfred Smith, un joven químico colega de él, le proporcionó una muestra de una sal de color naranja brillante, el ferricianuro de potasio. De esta manera, Herschel decidió empapar un papel con solución de ferricianuro de potasio y exponerlo al sol. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el proceso de blanqueado se llevó de manera más rápida en comparación a lo que él obtenía antes, y aparte de eso obtenía imágenes en preciosos tonos azules. En 1842, durante el verano, surgió la cianotipia. Más adelante también Alfred Smith introduciría el uso del citrato férrico amoniacal, un compuesto que se blanquea de manera más eficaz. Si bien ahora la cianotipia ya no resulta con la utilidad práctica de antes, nos muestra cómo la química puede influir en toda una sociedad. Imagínense lo que antes era fotocopiar algún material, resultaba bastante complicado. O cómo era captar imágenes en dibujos en vez de videos. De esta forma, la química, como lo hemos mencionado con anterioridad, resulta en una disciplina que es útil para la sociedad y también en otras disciplinas como el arte. Bueno, muy bien. Esto es todo. Espero que este video les haya gustado. Por favor, como siempre, les encargo difundir los mismos, debido a que esto se trata de un proyecto educativo personal. Los invito a suscribirse, por favor, y dar un precioso like para que yo pueda continuar haciendo estos videos para ustedes, para ayudarlos y para informar a la sociedad en general acerca de qué es la química y cómo la ciencia puede ayudarnos a hacer nuestra vida mejor. De nuevo, muchísimas gracias. Si requieren tutoría en línea más personalizada, ayuda con tareas, ayuda con exámenes, por favor pueden contactarme a este email. Quedo a sus órdenes, con gusto los atenderé. Muchas gracias por entrar de nuevo aquí en mi mundo. Este es su canal, este es su espacio. Dame like.